In progress. Bueno, una noche más un viernes más que nos reunimos para compartir la palabra de Dios y hoy tenemos este título que era acorde también a la alabanza que estábamos escuchando, el necesitado. Así la he titulado y se refiere a nuestra actitud cuando vemos una persona necesitada y puede ser en todo aspecto, puede ser en el sentido físico. En este tiempo hemos estado viendo muchas personas que se acercan cuando uno está en la calle, cuando uno está en un lugar de comidas, y la crisis realmente ha hecho de que proliferen las personas vendiendo cositas para sobrevivir, pero más que todo nos referimos a ¿qué hacemos cuando vemos o nos percatamos que hay un necesitado espiritual? Nosotros, si estamos aquí, es porque tenemos un deseo, una hambre de Dios, eh, y sin embargo, hay personas posiblemente en nuestro entorno que ni siquiera han escuchado de Dios, o tal vez que no saben que de su indiferencia o de su actitud depende posiblemente lo que va a pasar con ellos en la eternidad. Entonces, a ese tipo de necesitados, sobre todo, nos vamos a referir en esta palabra. Y bueno, comenzaremos leyendo el texto base sobre el cual vamos a hacer el estudio, el compartimiento de esta palabra. Marcos 7:31 al 37. Jesús sana a un sordomudo. Dice. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dos dedos en las orejas, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Fata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, y tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esta es la palabra sobre la cual vamos a hablar ahora y vamos a comenzar por esta parte. No solo nuestra iglesia alcanzamos las naciones, sino toda iglesia cristiana evangélica le pone mucho énfasis a la gran comisión. Eh, Mateo 28:19 al 20, si no me equivoco, nos dice que prediquemos y que llevemos el evangelio a todos los rincones del mundo. Que esa no solo basta con ser un cristiano de domingo, eh, en el caso inclusive que nos congreguemos todos los domingos, que eso sería una bendición, pero que una vez que lleguemos a esa necesidad de Dios de ir a todos los domingos a la iglesia, pero también necesitamos predicar la palabra a todo el mundo. Y esa es la misión que Jesús les da a sus discípulos y por ende a todos nosotros antes de ascender al cielo. Entonces, aquí dice Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Entonces, en esta primera parte, aquí tengo unos apuntes. em,
vamos a hacer mucho énfasis a la actitud de la gente el, que le llevó a este sordomudo. Y la palabra dice, le trajeron y le rogaron. Eh, Estamos ante un evento donde hubo gente que al ver la desgracia de este tartamudo, de este sordomudo, y al ver sus falencias, al ver que seguramente llevaba una vida llena de tristeza, de limitaciones, de pobreza, hubo gente que se interesó en él. Hubo gente que seguramente este pobre hombre, el sordomudo, seguro no tenía ni un centavo como retribuirles este favor, pero ellos no les importó eso y tuvieron la actitud, la predisposición de interesarse en la vida del otro, que es muy difícil realmente, porque los afanes de este mundo nos agobian. Todos tenemos miles de ocupaciones, pero ellos se dieron ese tiempo para ocuparse de una persona que no les iba a poder retribuir en nada y que sabían que podían cambiarle la vida. Y dice que lo llevaron y le rogaron a Jesús que lo cure. Entonces, la primera enseñanza de esta palabra es, nosotros estamos haciendo lo mismo, nosotros nos interesamos por la desgracia de alguna persona. Y es difícil porque nuestro corazón puede estar endurecido por muchas cosas, pero algo que nos pasa a todos es que todos los días tenemos apremio puro, todos los días tenemos que ir a un trabajo, todos los días estamos correteando de un lugar a otro y seguramente eso es lo que puede provocar y en realidad no puede, provoca que nuestro corazón sea insensible a las desgracias de otras personas. Habíamos dicho que sobre todo nos vamos a referir a la desgracia espiritual de otras personas. Sabemos que si alguien no conoce a Dios, si no ha entregado su vida a Dios, el destino que le espera es definitivamente el infierno. Siempre digo, se ha creado una doctrina light en este último tiempo que dice, ¿no? Dios es amor y como es amor, yo haga lo que haga, eh, entregue mi vida o no entregue mi vida a Dios, eh, voy a, voy a irme al cielo. O no sé al final qué pensamos porque una frase que he visto mucho cuando alguien muere en este último tiempo es vuela alto, ¿no? O sea, tal vez no sabemos ni siquiera el destino de la persona que murió y menos seguramente habremos hecho algo por cambiar ese destino. Y cambiamos ese destino predicándole, cambiamos ese destino instándole, exhortándole a que entregue su vida a Dios, que pida perdón por sus pecados, número uno. Como había dicho, tal vez no es muy bonito decir una receta, pero sí son las dos cosas que nos pide Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocerlo como nuestro Salvador, así como hizo el ladrón que estuvo crucificado a su lado. Entonces, ese es el camino al que debemos guiar a las personas que amamos, tal vez están dentro de nuestra casa, o las personas con las que trabajamos. Entonces, estas personas llevaron a este sordo mudo y no solo lo llevaron, porque podían haberlo llevado y dejarlo, sino que se ocuparon de él y le rogaron a Jesús. Entonces, esta primera parte es identificar los necesitados y hacer una evaluación de nuestras vidas, si estamos teniendo interés en las personas, en el necesitado. Podemos hablar de necesidades físicas. ¿Cuál es nuestra actitud con las personas que nos piden ayuda en la calle?
que nos piden unas monedas, pero sobre todo está referido a qué hacemos con las personas inconversas, con las personas que no se acercan a Dios y que viven a nuestro lado, que conviven con nosotros en nuestro trabajo. Entonces, nuestra misión es hacer lo que estos hombres hicieron y ser instrumentos de Dios, porque obviamente ellos no sanaron a este sordo mudo, pero fueron instrumentos de Dios para que este sordo mudo sea sanado y transformada su vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una cosa que debemos saber es, nosotros tenemos esta necesidad de Dios, por eso hoy nos estamos reuniendo. Eh, Sabemos por qué, porque es importante, porque de eso depende nuestra eternidad, nuestra salvación. Entonces, si sabemos un dato tan importante, no nos quedamos callados, no, no lo guardamos solo para nosotros, sino queremos transmitirlos, así como lo hizo la mujer samaritana, que tal vez recordamos que un día Jesús se fue a sacar, a tomar agua a un pozo y ahí estaba una mujer samaritana y le dice todo, toda su vida, como si alguien le hubiera contado a Jesús. Y entonces dice Juan 4:28 al 30, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella fue, cuando tuvo ese tesoro, fue y lo pregonó por toda la ciudad. Y nosotros debemos hacer lo mismo con la gente que está a nuestro alcance. Tal vez Dios nos ha puesto al frente de algunas personas simplemente para poder llegar a esas personas, para que esas personas conozcan su evangelio. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, con el estar atentos al necesitado. Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sabemos eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no nos declaramos, si no lo declaramos nuestro Salvador, si no le pedimos perdón por nuestros pecados, este versículo es claro, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eh, debemos siempre estar pendientes de los necesitados en todo aspecto, pero sobre todo nos referiremos a los necesitados espirituales. Ya habíamos hablado de estas notas que puse aquí. Nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Dios, ya conocemos el camino, conocemos a Dios. Entonces, si conocemos lo maravilloso que ha sido nuestra vida, debemos eh, diseminar esa buena noticia. Debemos predicar esa buena noticia. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, los discípulos en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, muchas veces fueron asesinados, condenados a muerte, pero ellos, aunque les habían dicho que no prediquen a Jesucristo, ellos lo seguían haciendo porque no puede ser una actitud guardarnos un tesoro de la magnitud de este. No podemos callar. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿cuántas personas hemos llevado a Jesucristo? ¿Y qué hubiera pasado con este hombre si es que sus amigos no lo llevaban? Hubiera muerto en desgracia. Y esa es la diferencia que podemos hacer poniéndonos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Será hacer dinero, acumular dinero?
será tener varias casas, será tener el, el negocio más grande. Nuestro propósito es llevar almas a Cristo. Ese es nuestro propósito. Y debemos hacerlo con eh, nuestra gente cercana, llevar a nuestra gente cercana a los caminos de Dios. Después dice la palabra que hemos leído, que Jesús escupió, primero tocó sus oídos y luego escupió. Y de aquí sacamos otra lección, que sabemos que Jesús a otros, a otras personas enfermas les tocó o simplemente alguno le dijo, vete, ya tu hija está sana. Muchas veces solo habló, muchas veces tocó. Y el tema central de este punto tiene que ser que para cada quien el modo de actuar es diferente. Entonces, tenemos que enfocarnos en la confianza de Dios y no tanto en las formas, ¿no? Alguien puede decir, yo hice ayuno 2 semanas y mi matrimonio en el cual yo estaba peleando demasiado se resolvió. Y nosotros vamos y decimos, ah, bueno, yo también voy a hacer que se llama un ayuno de 2 semanas para poderle pedir a Dios esto. Y Dios, no tenemos que olvidar que Dios siempre responde, pero no siempre del mismo modo. Y aquí Jesús escogió un modo muy peculiar de curar a este pobre hombre sordomudo que prácticamente estaba encerrado dentro de sí. Entonces, tengamos fe en Dios, no tengamos fe en los rituales, no hagamos de la práctica cristiana de alguien que ha estado orando y que tal vez ha tenido la fortuna de que su milagro se ha hecho realidad. No hagamos un ídolo de las cosas que hizo esa persona. Tengamos fe simplemente en Dios. No tengamos fe en que, ah, bueno, él ayunó, él, no sé, al estilo tal vez de otras iglesias, él caminó 50 cuadras descalzo y al día siguiente el milagro se le dio. No podemos, no podemos desviar nuestra atención de Jesucristo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice aquí, esta parte es la importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, otra de las enseñanzas que tenemos es la fe que debemos tener para obtener estos, para lograr llegar a lo que nuestro corazón desea llegar. Verso 34 de la palabra que habíamos leído. Y dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Entonces, quiere decir que cuando le escupió, que cuando le agarró los oídos, la persona todavía no se sanó. Y era porque Jesús tenía preparado decir una palabra que era Éfata. Y el último que decidirá sobre nuestras vidas es Jesús y el que dará si estamos atravesando por un periodo de prueba. ¿Y quién tendrá la última palabra para definir si estaremos más en ese periodo de prueba o si se producirá un milagro? Ese es Jesús, que siempre tendrá la última palabra para nuestras solicitudes.
Y aquí, como dice, Éfata, y se hizo el milagro. Un día Dios dará su última palabra a nuestro Señor Jesucristo respecto a nuestras vidas. Y seguro nuestras vidas cambiarán para bien. Marcos 7:36. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Jesús pidió que no se divulguen los milagros, que Él no vino a hacer milagros, Él vino a morir por nuestra salvación. Y cuando Jesús hacía milagros, que también eran necesarios para que la gente vea que Jesús Todopoderoso está con nosotros. Y Jesús hacía milagros para que la gente se dé cuenta de su poder, que Dios a través de él estaba con su gente, pero tampoco quería que proliferen esto porque cuando uno empieza a preocuparse simplemente de los milagros, uno se desvía de la relación y del modo en que debe llevar su relación con Dios. Si uno solo se enfoca en los milagros, entonces incurrimos en ese error que siempre incurrimos, que es ver a Dios simplemente como un supermercado y pedirle y pedirle cosas, pero sin realmente tener en cuenta que lo más importante es nuestra relación con Dios, que de esa relación y que de esa relación viene todo lo demás por añadir. Verso 37. Y bueno, veamos, vamos un poco atrás para ver qué decía el verso 37 y dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y la gente reconoció que había poder en Jesús. Pero además había otra cosa que con cada cosa que hacía, las profecías respecto al Mesías se estaban cumpliendo. Por ejemplo, Isaías 35:6, que dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Las profecías se iban cumpliendo. Y con esto que hemos visto, lo que queremos hacer notar es que Jesús no es un ser humano, se encarnó, pero no es un ser humano. Y Él nunca nos fallará, nunca nos fallará. Y las profecías ya hablaban de Él, y Él es Dios hecho carne. Y seguramente que cuando estemos en un momento de aflicción, siempre recurriremos a Él. Y en ese tiempo, en la primera iglesia, por si nos queda alguna duda de si Jesús era real o no, tengo un apunte de que a los cristianos de la primera iglesia los metían a los leones, les echaban aceite hervido, o sea, realmente los torturaban. Y aunque les pedían que para salvarse nieguen su relación con Cristo, ellos no lo hacían. Ellos preferían morir antes de hacerlo. Esa es la relación que deberíamos tener. Y bueno, ya concluyendo, hacemos un resumen de lo que hemos tocado.
y hemos hablado de que uno tiene que estar interesado en el necesitado, que debe llevar a sus amigos, parientes, vecinos que no conocen a Dios, debemos hacer ese intento. Eh, que tengamos fe en Jesús y no en las formas ni en el estilo en que se hizo un milagro. También hemos visto que Dios obra de diferente manera en la vida de cada quien, totalmente diferente, y que la última palabra sobre nuestras vidas y sobre el pedido que le hagamos lo tiene Jesús, porque Jesús no es un mortal, es Dios. Y bueno, hagamos un llamado, Señor, a todas las personas que estamos en esta reunión, a que tú nos pongas una sensibilidad eh, para los necesitados, amado Dios, que pongas sensibilidad para los necesitados espirituales y físicos. También te pedimos que lleves nuestro corazón al campo de la fe, que nuestros pensamientos se alejen de las cosas de este mundo y que estén concentrados en tener fe en el hacedor de los milagros, no en los procedimientos, en el hacedor de los milagros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el llamado que siempre hacemos. Sabemos que en nuestro país la mayor parte de la gente cree en Dios, o sea, ese no es el problema. El 95% cree en Dios, pero ¿cuántos tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos han entregado su vida? ¿Cuántos han pedido perdón por sus pecados? Y te animamos a ti que estás viendo, nada es casualidad que estás viendo y estás participando de esta reunión. Te animo a que entregues tu vida a nuestro Señor y que le pidas perdón por tus pecados y que lo declares tu Salvador. Bueno, amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado, amado Señor. Te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas, utilizando esta palabra para que tu Espíritu Santo sea el que redarguya nuestros corazones, el que corrija nuestros corazones. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada etapa de nuestra vida, llevándonos con sabiduría al propósito que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y antes de cortar la grabación, te invitamos a ser parte de una célula, que es un grupo pequeño como este, en el que se comparte la palabra de Dios. Si estás viendo este video en YouTube y si eres una damita, que puedas también unirte a alguna célula, queda esa invitación.